Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Se llegó la hora de nuestra cita de los viernes. Vanet se está uniendo, vamos a ver quién más llega esta noche de sueños. Hoy vamos a hablar de la luna, lo que significa la luna en nuestros sueños. ¿Cuántos de ustedes han soñado con sueños? Es que han soñado con sueños, han soñado con la luna. Tiene un significado bien interesante. Así pues que los invito hoy para que hablemos de eso. Andrea Ordóñez, buenas tardes, qué rico verte por acá. Bueno, el día de hoy vamos a estar con Daniel Salvatierra, aquí lo soy, psicólogo, psicoterapeuta encargado de enseñarnos sobre los sueños. Daniel, buenas noches, Buenas noches. ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo va por allá? Excelente, excelente. Juan Carlos se acaba de unir. ¿Será Ah, que hoy Juancho, trae sueño? ¿Quién trae sueño? CRJ08. que vayan diciendo de una vez quién quiere sueños. Ay, Juan Carlos, el 1 de junio vamos a empezar en Comunicando con Almas. Sí, yo sé que prometí que nos íbamos para Comunicando con Almas, pero ando haciéndole unos ajustes a esa página y este es un espacio, se llama Comunicando con Almas. Aquí estamos. Pero qué bueno que ya se suscribieron a Comunicando con Almas. Bueno, Daniel, ¿por qué elegiste la luna para hablar de sueños? Bueno, para mí, Espérate, dice por acá Lina Patricia Usma. Atenta pues cuando te llame para hacerte la invitación para que nos cuentes un sueño. si por ahí vi otra persona que dijo, yo tengo un sueño, será la misma. Lina Patricia Usma, un nombre súper largo. Ah, perfecto. Bueno, Bueno, por qué sueños? ¿Por qué luna? ¿por qué luna? Eh, Debe ser porque yo creo que estamos en la luna. Es decir, con todo este tiempo que estamos viviendo, es muy importante darnos cuenta de que es muy posible que nos lleguen muchos contenidos del mundo inconsciente. Y los dos representantes, pues como más característicos de esos procesos inconscientes, pueden ser la luna y el agua, Mm, que me parece a mí pues como... Entonces, miren, yo siempre he dicho, eh, pues a la hora de decirle a uno que es un símbolo, es un poco difícil, porque uno diría, bueno, sí, la luna puede representar el mundo de las emociones, al igual que el agua, pero lo interesante con el asunto de la luna es que vos lo veas en contexto, es decir, dentro de un sueño, porque puede ser que, por ejemplo, pues vos seas un astrólogo, entonces la luna tiene un significado muy amplio, ¿cierto? Si vos sos ujú. un astrólogo. Sin embargo, si vos sos una persona pues, que nunca sueña mucho con la luna y sueña y le aparece la luna, podría también estar hablando de contenidos femeninos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la luna, también hay que tener en consideración como, ve, cómo estaba la luna. Era una luna llena o una luna creciente, menguante o en luna nueva, ¿cierto? Porque cada una de esas facetas de la luna tienen una representación simbólica. Mm. Entonces, siempre que hablamos de la luna, normalmente se hace relación como al sol, porque la luna parece ser un planeta que no tiene Un luz propia, satélite, un un satélite, satélite, un que satélite no que nos... tiene, sino que brilla es por la luz del sol. Nosotros la vemos brillar es porque la luna tiene eh, la, refleja. no, la luz del sol y entonces de esa manera podemos ver que la luna ilumina, ¿cierto? Mm. Entonces por eso la luna a veces ilumina en la noche, que eso es
normalmente nosotros no tenemos cómo iluminar la noche, ¿cierto? De hecho, el ser humano de la ciudad es poco lunar, porque es que casi no miramos la luna. Yo me acuerdo que yo cuando vivía en otra parte, por allá por la 33 hace mucho rato, yo siempre que había luna llena, me iba a ver la luna llena. Un rato, me parchaba allá a ver como la luna llena. Y yo sentía que la luna era algo que me atraía mucho. Yo no tenía idea de los símbolos ni nada de este cuento, pero a mí siempre me encantaba ir a ver la luna llena. Con el tiempo ya pude entender de qué se trata la luna llena, porque eh, es como, es como el satélite es oscuro, ¿cierto? Pero la luz viene del sol y nos la refleja. Entonces es como la luz que hay en la noche, que nosotros normalmente creemos que pues que la luz, que la noche pues no tiene luz, o mejor dicho, la locura de este tiempo es que casi no hay noche. De hecho, no se respeta la noche, porque la idea sería que nosotros pudiéramos dormir en la noche, ¿cierto? Todo el periodo de luz para el día y todo el periodo de oscuridad para la noche, y nosotros deberíamos sincronizarnos con eso. Sin embargo, la neurosis, que es la locura del control, es la que nos extiende la noche a través de la luz de las lámparas de las ciudades, ¿cierto? Ujú. La luna nos puede significar varias cosas, porque, mire, primero, la luna rige los ciclos de la mujer, ¿cierto? Rige los ciclos menstruales de la mujer. Muy interesante, por ejemplo, que las mujeres sepan cuándo menstruan, porque, En qué luna está menstruando? claro, porque no todas las mujeres menstruan al mismo tiempo, ¿cierto? Ujú. Entonces, muy interesante que las mujeres vayan viendo la luna. ¿Por qué? Ese solo acto de ver la luna todas las noches, saber dónde anda la luna, las va ajustando a su ciclo menstrual. Así Porque es. parece, claro, la idea es eso. No necesita tomar pastillas ni hacer un proceso, no. Solo mire la luna y verá que lentamente usted se va a ir sincronizando con la luna, de tal manera que el periodo menstrual sea en la luna nueva, es decir, cuando la luna es más negra, ¿cierto? Más oscura. Ujú. Y que usted tenga, digamos que, el periodo donde puede gestar, mejor dicho, el periodo en que puede quedar en embarazo, Ah, sea el de la luna llena, ¿cierto? Esa es como la idea. El por asunto aquí hay es, una pregunta al respecto. Dice Cere J08, me parece súper interesante eso que menciona Daniel, porque sueño con mayor frecuencia cuando estoy en mi periodo de ciclo menstrual. Claro, porque estás conectada con tu luna, estás en luna, eso es lo que dicen, y estás más conectada con las emociones y con lo interno. es que Luis Enrique Mejía, mi maestro, que ya no está en este plano, nos decía que, pues cuando hablaba de la luna era muy interesante porque él decía que las mujeres maduran una emoción en un mes. Mm. Entonces, es muy interesante que usted esté atento a qué emocionalidad le surgió en esta luna y vea el resultado, porque hay menstruaciones muy tranquilas y hay menstruaciones muy cargadas. Entonces, cuando las menstruaciones son muy cargadas, fíjese que, que, eh, que vivió en su mundo emocional el último mes. Y es muy posible que le hayan venido situaciones bastante fuertes. Pero yo me he encontrado extrañamente con algo, y es que eh,
si la emocionalidad es como fuerte, pero se hizo conciencia, viene una menstruación tranquila. Es decir, lo pudo entender, lo pudo asimilar y lo pudo entender lo que le pasó en este mes. Y de hecho eso va como muy relacionado en el sentido de que cuando se es consciente o inconsciente de las menstruaciones. Y esto es muy interesante para que las mujeres lo tengan en cuenta. Es decir, préstese atención a ver qué fue lo que viste este último mes para saber cuando esté menstruando, tómese un ratico, en medio de la menstruación, tómese un ratico, saque un ratico y pregúntese qué es lo que estoy acabando de resolver en esta menstruación, ¿cierto? Y Porque eso eso es lo que... conecta, eso es lo que está saliendo. Porque la menstruación es un acto creativo de nuestra biología. Claro, y es un acto también de limpieza, de depuración, son muchos procesos los que se dan a través de la, de la menstruación. Hay Entonces un libro eso, recomendado para que nuestra amiga lo vea, lo busque, se llama Luna Roja. Miranda Gray es el nombre de la escritora y nos enseña fase por fase cómo las mujeres vamos pasando por nuestro ciclo menstrual. La menstruación no es un asunto de un solo día o de 5 días de sangrado, sino que es todo un proceso, es todo un ciclo. Y ese ciclo tiene etapas y cada etapa trae una información de nuestro inconsciente y cuando nos conectamos con eso, somos mucho más capaces de entender qué nos pasa y cómo resolvemos la situación, cómo gestionamos la emoción. correcto. Sí, es que ese libro es bien amplio, habla mucho de la mujer y de muchos temas de la mujer muy interesantes, me han encantado. Sí, Eh, recomendable. Claro, con el tiempo yo me fui dando cuenta de por qué yo le prestaba tanto pues como Atención. atención a la luna, y es que yo soy en maya, luna lunar rojo, Luna, sí, lunar, la luna es roja, es un tono rojo y el 2 es lo es lunar, claro, entonces, entonces claro, con dualidad. el tiempo ya he podido entender mucho acerca de por qué la vida digamos que, bueno, me dio la oportunidad de trabajar con sueños y porque me ha encantado tanto el tema de los sueños, ¿cierto? Porque es un asunto del mundo inconsciente, es un asunto del mundo lunar, más que solar, ¿cierto? Entonces, me sirve todo lo solar que tengo del ingeniero, de la estructura, para comprender más fácilmente las estructuras del mundo inconsciente. Entonces, eso pues, cuando yo empecé a entender eso, me di cuenta como, no, pues con razón, ¿cierto? Yo me he explicado muchas cosas de mi vida en este tiempo, de por qué Mm, hacía cosas en otro tiempo claro. porque, claro, ya a través de los símbolos uno les da como, claro, por eso hacía esto, ¿cierto? Y es como las abreaciones de conciencia que va teniendo uno como, bueno, ya me puedo explicar esto, ¿cierto? Eso, bueno, a mí me ha llegado es con los años y cada vez me llegan más, ¿cierto? Más claridades frente a eso. Bueno, con respecto a la luna, otra de las cosas bien interesantes de la luna, voy a contar una historia que le pasó a June, que me parece muy interesante, y es como una mujer que en palabras pues de ese tiempo se enloqueció. Fue una mujer que él conoce la historia y fue una mujer que fue abusada por el papá cuando era chiquita y fue abusada ya mayor como por un hermano. Y tiempo después del segundo abuso, ella entra en un proceso como de locura, como que ya no se conectaba con las personas,
y ya entró en un proceso de irracionalidad y ya dijeron no para el manicomio, ¿cierto? Que era como lo acostumbraba en ese tiempo. Entonces Jun comienza pues como a hablar con ella y ella muy alejada en la luna, ¿cierto? Muy alejada con sus contenidos. Hasta que Jun le dice un día que por favor pinte, que si no quiere conversar, pues que no converse, pero que por favor le pinte. Qué belleza lo que empieza a pintar esta mujer. Y acuérdese de lo que yo le he dicho, Jun se le prestó mucha atención a sus pacientes que estaban en el hospital mental, porque a partir de ellos fue viendo lo que él considera unas temáticas como muy parecidas. Una de ellas, la luna, ¿cierto? Entonces, esta paciente fue muy interesante cuando empezó a establecer el proceso con Jun, porque cuando Jun, pinta la primera imagen, aparece ella viviendo en la luna, sola. Después sigue el proceso y ella aparece como que la había visitado un príncipe desde la tierra, ¿cierto? Entonces es muy hermoso cómo va pintando que ella está en la luna, es decir, ella está en un planeta distante al planeta Tierra. Esa es su situación psíquica y la situación muy aproximada a lo real, porque pues no estaba en la casa, estaba en un manicomio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos relacionando esas dos particularmente esas imágenes que pintaba, Jun se fue dando cuenta de que, claro, ella lo que estaba pintando era su realidad psíquica y la luna era donde vivía, es decir, ella vivía en el mundo inconsciente, alejada de la Tierra. Lo más hermoso fue que Jun siguió tratándola a ella hasta que ella empieza a contar que ella daba unos paseos con un príncipe. Y ahí fue que Jun empezó a ver como pareciera que ya hay un contenido que tiene que ver con un humano fuera de él mismo que lo visitaba, ¿cierto? Y el príncipe era, me imagino, pues Jun se imaginaba que era un hombre que le estaba gustando, ¿cierto? Y que la estaba visitando. El caso fue que a medida que fue pintando, la última imagen que le pasa esta mujer a Jun es que ella bajaba a la tierra a casarse con el príncipe. Muy hermoso el sueño, porque con eso Jun fue intuyendo como ya está llegando al final de su proceso y pareciera que ya está contemplando la idea de vivir con un hombre, ¿cierto? Entonces, miren que muchas veces las imágenes pueden ir facilitando el entendimiento de un proceso terapéutico e incluso de la situación psíquica de un paciente, ¿cierto? ¿Qué hacemos con las preguntas que están llegando, Dani? Por favor, adelante, por favor. Sí, bueno, Por así favor. no sean de la... Hágale. Dice Brick Dance, ¿qué significado tiene cuando uno sueña seguido con una persona de este plano? ¿De cuál plano? ¿De este plano de existencia en el que estamos o De de algo realidad. que... Bueno, Pues mira, el hecho de que un sueño sea repetitivo, en primer lugar, siempre habla de una instancia donde hay como una insistencia del mundo inconsciente en que pueda volver a tomar en cuenta un aspecto. Entonces, el hecho de soñar mucho con una persona, yo le diría abritas, a Brigdas que le prestara mucha atención y que lo mirara bien, porque pareciera que hay una importancia del mundo inconsciente en mostrar esa imagen. Entonces, la idea... la otra pregunta que es para que la vayas respondiendo es de Vane,
de Banet dice, ¿qué significa cuando uno sueña mucho con un exnovio? O sea, es una imagen repetitiva, entonces ahí puedes responder las dos. Excelente, muchas gracias, doctora. Claro, pues, es decir, hay asuntos que no están resueltos, eso es obvio. Si usted está soñando tanto con el exnovio, hay algo que no está resuelto, hay algo que falta. Entonces, cuando los sueños sean repetitivos y sobre todo, pues, con una persona, tenga como la claridad o digamos que tenga el tiempo suficiente y la energía adecuada para verlo de otra manera, ¿cierto? O sea, yo conozco a esta persona y pues yo no tengo por qué soñar con ella, ¿sí? Bueno, descríbala. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que te gusta de esta persona? ¿Qué es lo que te choca de esta persona? ¿Por qué admiras a esta persona? ¿Por qué la rechazas? Porque ¿dónde se están encontrando? ¿En qué situaciones se encuentran? ¿Cómo, qué es lo que te llama la atención? ¿Cómo viste? ¿Cómo habla? ¿Cómo lo escuchas? Todo eso va haciendo como un conjunto de definición de algo simbólico, que es la representación de esa persona en los sueños. Porque acuérdese, los sueños normalmente son simbólicos. Entonces, claro, si está soñando, si el personaje con que está soñando mucho es tu novio o esto es novio, es porque todavía hay mucha cosa por resolver aún. Puede que usted haya roto con él o no esté con él, pero hay mucho asunto para resolver con él todavía. Entonces, valdría la pena que usted escribiera los sueños con ese novio para saber cuál es el tema que está tratando, ¿cierto? Porque vos no soñás solamente, vi la imagen de mi novio y ya, no, contaba un poquito más, ¿cierto? O si tenés la Claro. oportunidad, terapéuticamente, ¿por qué no haces una elaboración con otra persona ve, con mi novio pasa esto? ¿Cierto? Relatalo, no necesariamente con el novio, sino con una persona que pueda tener otros oídos y otros ojos sobre el asunto de tu novio, ¿cierto? Que normalmente uno tiene unos ojos y unos oídos, pero quién sabe si esos son los de verdad, ¿cierto? Si eso sí es así. Claro, porque la interpretación puede ser muy diferente y una persona desde afuera no está viciada como con las emociones o con la historia que vivieron pues como en la realidad. Por eso es muy Claro. bueno que si estás interesada en aprender más de sueños, pues Daniel tiene un taller de sueños súper interesante. Ya comenzaron, pero no sé si todavía pueda entrar una persona, ¿cierto? Todavía hay Esta oportunidad. Claro, entonces en ese taller de sueños se ahonda más en el tema de qué pasa, por qué suceden este tipo de cosas. Andrea Gutiérrez pregunta, ¿qué pasa cuando creemos que los sueños son muy reales? ¿Y qué pasa aquí cuando sueña con persecución y una persona que casi nunca sueña? A ver, entonces, día Entonces, uno. primero, de a uno, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando creemos que los sueños son muy reales? Vea, yo me he dado cuenta como de esas experiencias en mi vida, ¿cierto? De que los sueños, digamos que están muy tejidos con la realidad. Yo he visto como algo con eso. Y es que normalmente hay como un suceso muy impactante que tenés que mirarlo con atención. Porque si es tan real es porque vos estás muy involucrado. Entonces es muy interesante que vos veas como, a ver, en estas situaciones con una persona, es en el trabajo, porque hay algo bastante impactante que sobre todo impacta el mundo inconsciente y que sobre todo el mundo inconsciente hace relevancia en que sea impactante en vos, ¿cierto? O sea, Ujú. mientras más nos tocamos con el mundo de los sueños, se empiezan a parecer más reales. Entonces, por eso es muy importante como venir. Este sueño me movió bastante. ¿En qué sentido? ¿Cierto?
no solamente de recordarlo, muy vivido, sino muy vivido como, muy vivido alegre, contenta o angustiada, con problemas, ¿cierto? Entonces, el asunto es muy vivido como, ¿cierto? Y andate por las emociones que tenés frente a ese sueño, ¿correcto? La otra pregunta era, Eh, yo no sueño, yo sueño mucho con persecución. J. Bibi 33. sí, bueno, las persecuciones en los sueños son normalmente asuntos sin resolver. Eh, es decir, a uno normalmente lo persigue cosas en el mundo inconsciente, así como nos persiguen cosas a nosotros en la realidad. ¿Qué nos persigue a nosotros en la realidad? Lo que tenemos por resolver, culpas, normalmente. Entonces, por eso en los sueños se representan como cosas que nos persiguen, es decir, como algo que vos tenés, como que no quedó resuelto y que vos sabes que es necesario como hacer algo con eso. Sin embargo, cuando algo te persigue en un sueño, dése la vuelta y vaya hacia lo que le persigue. Esa es Importante. esa es una de las, digamos que de las recomendaciones de Castaneda, ¿cierto? Que es como ir a cazar poder, porque todo lo que te persigue en los sueños, normalmente vos estás huyendo y normalmente estás gastando energía en eso, en la huida. Es lo mismo que hacemos en la vida normal. Nosotros no atendemos un asunto que tenemos que resolver, pero sabemos que tenemos que resolver, pero entonces como no lo resolvemos, eso nos hace gastar energía y gastar energía y gastar energía en pensar sobre eso. Entonces, para Castaneda, lo más claro es que algo que te persiga, voltearte y anda y cazarlo, porque eso es una energía que viene detrás de vos para depredarte. Y para depredarte es para gastarte energía. Entonces la idea es que usted en los sueños pueda recoger la mayor cantidad de energía que pueda, ¿cierto? Y cuando nos hablan, dice Juan de la funeraria Nazaret, Repetime, por favor. ¿por qué se estará escuchando así? Dale. Bueno, y cuando los muertos nos hablan, nos lo dice, nos lo pregunta Juan Tavera de Funeraria Nazareno. Pues es que, ¿cómo le parece? Para una persona que trabaja con los muertos, ¿qué será que los muertos hablan? Él, ese es el trabajo, ¿cierto? El diario vivir, pues para Juan, ¿cierto? En este caso. Claro, porque es que una de las cosas bien interesantes bueno, nos entramos a otro mundo bastante grande, que es el asunto de los muertos. Eh, no por casualidad uno va entrando al mundo de los muertos como, no, eso me llegó por la familia o no, yo estoy trabajando aquí porque es muy curioso que uno llegue a eso, porque es una labor que no todo mundo, pues, no es para todo mundo, no es muy agradable y fuera de eso, tiene que ver con algo que todo el mundo quiere hacerle el quite, que es morirse, ¿cierto? En esta sociedad no está muy bien visto morirse. Le sacamos el cuerpo lo que más podamos y asumimos la muerte como en 8 días, que eso es una cosa muy loca, que usted tiene que asumir la muerte sabiendo que la muerte es un proceso que vos tenés que ir construyendo a través de toda tu vida. Es una forma muy diferente de concebir la muerte, ¿cierto? Entonces, claro, Juan, mira, a mí me parecería muy interesante que si vos trabajas con el aspecto de la muerte, podría ser muy interesante que, pues, escucharas y copiaras lo que te hablan. A mí me parecería muy interesante porque si vos estás trabajando en ese mundo, es posible que vos tengas un asunto a desarrollar precisamente con este mundo, ¿cierto? Y de pronto establecer un contacto con personas ya desencarnadas que
pues que eso es posible, más aún en este tiempo hay mucha gente con eso, ¿cierto? Y él Pero es un 8 y los 8 se pueden conectar muy bien con ese estado. De hecho, muchos chamanes son 8. Entonces, a lo mejor eh, él nos resultó un brujito por aquí. Por eso es tan juicioso y todos los días se conecta. Está aprendiendo mucho, le está descubriendo algo. qué tan bueno, sí, pues muy rico y muy, muy, muy especial que ya esté, digamos que adquiriendo una cierta capacidad frente a mirar su trabajo de otra manera, ¿sí me entiendes? Porque, pues no, si yo trabajo en una funeraria, no, pues yo entierro gente y hago todas las vueltas y ya, pero ya que le empiecen a hablar los muertos, ya es como de otro nivel, ¿cierto? Ya es como Claro. otro nivel como del trabajo, pero pareciera que tiene que ver por dentro, con algo que lleva por dentro. Muy, muy Claro. bonito. Voy a unir dos preguntas, Daniel, para que continuemos con la luna, porque la luna tiene mucha simbología para contarnos. Ujú. Entonces, Elizabeth Arbeláez dice que ella casi nunca sueña y a qué se debe. Y Juan Tavera termina preguntando, ¿se trabaja para aprender a soñar? Eh, a ver, eh, te respondo el último. Sí, se trabaja para aprender a soñar. Para aprender a soñar, no tanto. Yo creo que es para la interpretación. Sí, porque soñar tiene que ver más en cuidar tu cuerpo y en cuidar tu atención. Es decir, vos querés soñar, acostarte temprano. No, no invadas tanto tu cabeza de imágenes. Eh, pues podés tomar, digamos que ciertas plantas también para que te ayuden en el sueño, ¿cierto? Entonces, yo creería que, pues no, yo creería que para soñar no hay que trabajar, hay que descansar. Pero sí hay unos ejercicios pues atender a que la noche te pueda traer muchos sueños y los puedas recordar, porque no es que no sueñes, porque el sueño es un ejercicio biológico de reparación que tiene el hardware, ¿cierto? El cerebro como unidad, como elemento biológico. Y eso está acompañado, o es lo mismo, un proceso para la psique, para que la psique también se vaya reparando, para que el inconsciente te traiga información al consciente para saber qué debes trabajar, cómo debes gestionar las cosas en tu vigilia. Y hay ejercicios, de hecho, pues yo estudié con un español que se llama Eneco Ruiz, lo pueden encontrar tiene un canal muy bonito en YouTube, en Eco Ruiz, de ensoñadores, del sueño cuántico, y ahí él trata muchos ejercicios. Pues, pero, o sea, el ejercicio inicial es aprender a interpretar los sueños, a entender qué información te trae. Cuando ya lleva uno un camino, pues se vuelve un acechador de información, cazador de energía, como lo dice Castaneda, y ahí también se puede hacer, trabajar los sueños lúcidos, ¿cierto? Para hacer cosas, pero un paso a la vez, un paso a la vez. Bueno, volvamos a la luna, Dani, y más adelante contestamos las otras preguntas que hay y que nos dé tiempo, son las 8:34, que nos dé tiempo para que nos dijo que quiero contar un sueño, nos lo pueda contar. Sí, Redondeemos entonces el significado de la luna. vea, la luna normalmente puede estar asociada con eventos que tienen que ver muy fuertes emocionalmente. Puede estar hablando de una iluminación de un mundo que no conoce. Puede estar hablando de secretos que salen a la luz. Puede estar hablando de que hay un proceso en vos de iluminación, de un mundo emocional que no has tocado hasta ahora. Eh, Puede también ser que, bueno, puede ser que usted está en la luna, ¿cierto? Puede ser que usted esté muy,
muy volado y no aterrizado. Eso puede ser otro de las La facetas de la luna. significación. Sí. También tiene que ver, la luna es muy interesante en digamos que los procesos de, de relación de pareja, bueno, y también independiente. Lo que pasa es que a mí me parece que nosotros como no estamos muy tocados con la luna, no la vemos muy frecuente, de pronto la luna no nos trae mucha información, pero si usted empieza a ver la luna, pues digamos que diariamente, cada 2 días, hace el seguimiento, saben que luna está, se va a dar cuenta de cosas bien interesantes y sobre todo, por ejemplo, cuando hay lunas nuevas. Los astrólogos tienen una significancia muy interesante a las lunas nuevas. Cuando hay una luna nueva, pasa algo con la energía del planeta y la casa en que estamos viviendo. Le recomiendo a José Millán, que está hablando de la luna, de un próximo eclipse incluso, que va a pasar ahorita como creo que era el 5 el 9 de junio, De hay un junio. eclipse. Entonces, para que estemos atentos y claro, es que la luna tiene una cantidad de simbolismo impresionante. Pues, Incluso, por ejemplo, un amigo me contaba, me contaba que le aparecieron 3 lunas. Y entonces a Juan Carlos, que nos facilitó pues ese sueño, me acuerdo que él le mostraban 3 lunas, y 2 lunas muy grandes y una chiquitica. Entonces, al ir hablando de las lunas, estas lunas pareciera que representaran sus 2 grandes amores, ¿cierto? Que eran su exmujer y su mujer actual, y su niña, y su hija. Entonces pareciera que el sueño estuviera como migrando de lo que él venía trabajando, que era el padre, y empiezan a aparecer las figuras de la luna, es decir, como que vamos a empezar a trabajar con lo femenino. Entonces mira que hay muchas formas de interpretar la luna. nuestros ancestros organizaban los ciclos de siembra y cosecha por la luna. Entonces, no sé si a ustedes les pasa que la mamá o la abuela le dice, no, mijita, para que a usted se le abunde su cabello, no se vaya a motilar en luna nueva, motiles en luna menguante. Entonces, eso tiene mucho que ver también. Y la luna rige las aguas. Sí, tiene un efecto magnético con las aguas y somos 70% agua. Entonces, Claro, el, el también agua, influye. el agua y la luna están muy relacionados, ¿cierto? Porque la luna es la que mueve las aguas de este planeta, y no solo de este planeta, sino de nosotros. De hecho, pues hay muchos relatos acerca de lo que le pasa a los hombres y a las mujeres con la luna. El hombre lobo, ¿cierto? Ujú. O digamos que las transformaciones de los hombres en otra cosa, en un animal más instintual, ¿cierto? Entonces, muy interesante como ver también que la luna nos mueve mucho emocionalmente y puede Pues hablar dice de que en transformación. luna llena, en los centros de atención psiquiátrica, o pues en los, ¿cómo se llaman? Sí, Centros de rehabilitación. en los centros de rehabilitación, los días en el que está rigiendo la luna llena, es donde la gente se altera un poco más. Entonces, a ustedes dirán, ¿esta por qué mira tanto para abajo? Y es que yo ando mirando las cartas del tarot de la luna. Entonces ando mirando, bueno, el tarot también habla de la luna, el tarot nos da un referente. Ese es el tarot de Rider, que nos muestra una luna. Tú tienes el tarot de Marsella. Este es otro No, muy lindo, ay, que no me acuerdo quién es el autor. wow, Entonces sí, yo ando revisando pues como la imagen de la luna y ahí tiene al agua, el agua. Y claro. miren que tiene el sol detrás. Claro, es que la luna en el de Raidar es muy hermoso porque habla de un camino que viene de las aguas profundas, a través como
¿cómo es? De un calamar, ¿cierto? Pues sí es calamar. Es como un cangrejo, pareciera. Sí, hay gente que le dice que es cangrejo, para mí me parece es un cangrejo escorpión, yo no sé, muy raro. El asunto es que estos animales son animales que viven bajo el agua y salen solo de vez en cuando, ¿cierto? Un ratico. Entonces, eso nos hablan de que hay contenidos que están debajo de nuestra emocionalidad y que salen a la luz. Y que ese camino, curiosamente, el camino que realiza el cangrejo, resulta que es iluminado. Es curioso eso, porque hay una iluminación que viene de la luna. Entonces, pareciera que eso es un camino que tiene que recorrer un contenido que viene desde las profundidades de nosotros y cómo tenemos que despertar a esos contenidos. Y habla de dos torres que están en el fondo, que son esas dos torres que son, miren que están después de una barrerita azul, es decir, como que son torres son construcciones que hemos hecho en el mundo inconsciente. Eso habla del despertar del ser humano. La tarea del ser humano es despertar al mundo inconsciente para ir haciendo estructuras adecuadas de cómo caminar en el mundo inconsciente. La Claro. luna es muy hermosa, pues, y hay mucho contenido para hablar. Si quieres, si hay un sueño por ahí, Janet, o otras preguntas. Aleja Machado, Salva, ¿cómo defines o ves el concepto instintos? Bueno, los instintos son eh, depende de quién los defina, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en psicología definía los instintos de una manera. Yo he aprendido a entender los instintos de otra, porque pareciera que los instintos no solamente son los relacionados con el cuerpo, como por ejemplo comer, ¿cierto? Como por ejemplo el instinto de supervivencia o el instinto, por ejemplo, de vida, ¿cierto? Sino que hay otros instintos que son, por ejemplo, la creatividad. Pareciera que eso es un instinto, más que algo que nosotros tengamos en la cabeza, pareciera que nosotros es algo natural en nosotros y proviene desde hace mucho rato en la humanidad. Y otro de los instintos bueno, hay muchas formas de entenderlo, ¿cierto? Hay otras formas de significarlo, pero resulta que pareciera que el instinto de que hay algo más allá que yo, un instinto de algo superior a mí, parece que es un instinto. El hecho de pensar en que hay algo superior, más grande que yo, pareciera que viene un instinto. A mí me parece que los instintos lo que tienden a hacer es desarrollar al ser humano de tal manera que vaya permitiendo a que, a que la cabeza vaya despertando al cuerpo. Eso es lo que me parece a mí de los instintos. Es como una necesidad del cuerpo que la cabeza despierte y que atienda el cuerpo. Porque es que resulta que los instintos son incluso más rápidos que la cabeza. Por ejemplo, si usted se tira a dar vuelta canelas por la manga, usted no lo piensa. Usted no va a decir, voy a poner esta mano aquí, esta otra aquí, voy a voltear mi cuerpo. Usted lo hace. Entonces, por ejemplo, en un accidente, ¿usted qué hace? Usted sale como sea del accidente, ¿cierto? Y mientras más entrenado esté, pues mejor le va, ¿cierto? Pero pareciera que el cuerpo tiene una inteligencia propia y parece ser que esa inteligencia propia son los instintos, que son los instintos que de pronto deberíamos prestarle más atención el ser humano, ¿cierto? El actual, el neurótico, el que es solo cabeza. Bueno, muy bien. Hablemos, ¿quién fue la persona que dijo quiero contar un sueño?
para que levante la manito nuevamente para yo poderla invitar a que compartamos pantalla y nos cuente su sueño. Por allá Mientras estuvo tanto, al principio, o sea que a ver, está por arriba. sí, pero tiene, por eso digo yo que tiene que levantarnos la manito o quien Sí, quiera correcto. contar un sueño ya, a ver, está por acá. Sueño con mayor frecuencia. Sonia, contar un sueño, no sé, que saludó. Bueno, me puede haber estado devolviendo el saludo. Ay, a ver, otra pregunta. Es que hoy han estado muy juiciosos preguntando, me encanta cuando preguntan. Dice JBB33, por favor me confirman el nombre del autor Castaneda para el sueño de persecución constante. ¿En cuál de los libros de Castaneda está el tema de cazar energía? Yo no me acuerdo. ¿Tú sí? A ver, lo que pasa es que, bueno, en uno de ellos, no recuerdo en cuál, pero Mm. es un tema que se repite en muchos, el actuar pues de don Juan con Carlitos, en el sentido de enseñarle a cazar energía. Eh, Ah, no mira, lo aquí está Lina Patricia, ahora sí. Chao, Dani. recuerdo. Bueno, Dani, si te puedes desconectar, exacto. Y a Lina le vamos a dar la bienvenida. A ver, Lina, ¿con qué sueño nos va a descrestar el día de hoy? Tienes que darle a aceptar a esa invitación. Bueno, ¿qué será, Lina? Acepta, por favor, la invitación que estamos haciendo. Pues bueno, definitivamente soñar con la luna es importante y sobre todo si miramos mucho para arriba, para ver la luna. Bueno, Lina, no funcionó, ¿qué hacemos? Sí, el autor es Carlos Castaneda, claro que sí. Lo que no recordamos es en cuál de los libros se habla más de la ensoñación o de ir a cazar energía con los sueños. Bueno, nuevamente Lina, te voy a hacer la invitación. Si funciona en este momento, pues vamos a poder escuchar tu sueño. Y si no, pues seguimos contestando preguntas. O si hay alguien más que quiera contar un sueño, nos hace la señal. Bueno, si Lina tiene mala la señal de internet, si no está cerquita del router de internet o los datos están muy bajitos, de pronto no es posible que nos veamos. Bueno, no funcionó. A ver, doctor Daniel Salvatierra. Listo, vamos a nuevamente a seguir aquí conversando. No funcionó. Ah, Yo bueno. no, Lina dice hola. ¿Qué pasa, Lina? ¿Sí puedes conectarte o no? Porque la idea es que compartas pantalla con nosotros para poderte preguntar cosas. Bueno, aquí dice una persona, Daniel, espérate, yo la busco, dice que constantemente sueña con algo muy vivido, dice Estefanía.hg. ¿Qué quiere decir soñar que estoy aún acostada en mi cama, pero viendo cosas en mi habitación o que me levanto a bañarme? Es bastante real, pero luego me despierto y me doy cuenta de que sigo acostada. Mm, pues, mira, a mí me parece que eso es muy curioso porque pareciera como que, que hubiera como estados energéticos en uno que sí se levantan, que sí se despiertan, ¿cierto? Pero yo he visto en algunos sueños que relatan, por ejemplo, que estaba en un sueño y me desperté y siguen en el sueño. Es como que yo he visto que cuando se habla de esto, es muy probable que la persona tenga como, o que le estén hablando de un sueño, pues como muy profundo, que se Ujú. despierta en un sueño, ¿cierto? O que de pronto está elaborando algo como muy profundo de eso y préstele mucha atención a ese sueño
porque de pronto le están... es muy curioso, porque también he escuchado de personas que, por ejemplo, mm, sueñan, paran el sueño, se van al baño, hacen lo que tienen que hacer y vuelven. Matan. A mí me pasa. Pues bueno, hay muchos fenómenos pues con el asunto del inconsciente que, que hay que entender, ¿cierto? Y uno de esos es como muy extraño, pero me parece a mí que son personas demasiado conectadas con el mundo inconsciente, que no las interrumpe pues digamos que una ida para el baño. Eso me parece a mí como muy loco, pero he visto pues adivine quién, ¿cierto? Muy bien, usted echando sátiras ahí. Bueno, sí, yo soy capaz de pararme, ir al baño y nuevamente que volver a tomar el sueño en el punto en el que lo dejé. Así es. O decir, no, no, espérate un momentico, 10 minuticos, yo termino este sueño y lo termino. Es que a veces digo que cómo quiero que termine el sueño. O sea, eso es un asunto que se va logrando con el ejercicio de hacer los sueños muy conscientes, de traerlos, de escribirlos, de grabarlos y va llegando información. A mí, yo quisiera darles un consejo con esto y es, para que los sueños sean mucho más significativos, es decir, que tú estés claro que ese sueño es tu inconsciente conectándose con tu consciente, pues es muy importante permitirle a ese sistema onírico que entienda que lo del día terminó. Es decir, antes de acostarse, concluya con las cosas que tiene pendientes. Por ejemplo, usted sabe que tiene una vuelta muy importante al otro día y que tiene varias cosas por resolver, pues escriba en un papel qué cosas tiene que resolver para que no se le olviden y dice mañana en tales horarios lo voy a hacer. Además, decirle al inconsciente, bueno, y una tarea muy importante que haya tenido, por ejemplo, estaba preparando un informe de junta directiva. Dice, informe de junta directiva, ya tuve la reunión, ya lo terminé, tarea concluida. Y cierre ciclos de todo lo que hizo en el día, para que le dé la oportunidad al sueño, pues al estado de dormir, de resetearse para que el inconsciente se conecte con usted y le cuente cosas. Porque si tiene mucho asunto pendiente, eso se va a ver ahí involucrado y no deja, no permite que el inconsciente, que lo que de verdad profundamente necesita resolver, se manifieste. Entonces, concluir el día, sellar el día, decir ahora me preparo para dormir. También puedes decir, yo quisiera resolver tal asunto en este sueño, mire a ver si eso pasa. Daniel nos habla mucho de si soñaste con un símbolo muy importante, pues dibújalo, tenlo en la escultura, ponlo al lado de tu cama en la mesita de noche y permite que ese símbolo hable. Cuéntanos más sobre ese ejercicio, Dan. Sí, mira, una de las cosas que yo he podido ver, pues, y que yo llamaba imaginación activa, no solamente es en los sueños, sirve mucho en los sueños, pero también incluso me parecía muy interesante cuando uno habla de cosas que están pintando, que las personas están pintando algo y que no les casa algo con la realidad. Entonces, él estimula a que haga lo posible porque se realice algo en el sueño, entonces hágalo en el dibujo, en la pintura que está haciendo, ¿cierto? O sea, eh, yo, yo no veo a la pareja por aquí, o sea, y en tu vida casi no tenés pareja, pues resalta esa pareja en el dibujo, ¿cierto? Que es una de las formas, pues como, es como ir jugando a una magia, que uno cree que la magia ya se fue, la magia está. Lo que pasa es que nosotros no creemos en ella, pero la magia está y la magia funciona y funciona bien. O Claro. sea, Dania, hay una pregunta muy interesante de Garabateya. Dice, Jung analizó series hasta de 100 sueños donde se conectan motivos.
decís que eso es de gente muy conectada con el inconsciente. ¿Cómo valorar quién está muy o poco conectado? Mira, yo fui descubriendo las temáticas, fue porque estaba tratando muchos pacientes y fue conectando diferentes pacientes habían una temática similar, ¿cierto? Para aclarar eso primero. Eh, lo segundo es estar conectado con los sueños, lo que yo llamo estar conectados con los sueños, es que el mundo onírico, el mundo de los sueños, no tenés una buena conexión, es decir, diario soñás, por decir algo, diario soñás y diario te acordás. Esa es una persona muy conectada con el mundo de los sueños, ¿cierto? Normalmente eso no funciona muy así en la mayoría de los neuróticos, que casi no sueñan, o he escuchado muchos relatos de personas que casi no sueñan, es por su excesiva trabajo en el mundo consciente, exceso de trabajo. Entonces, una persona con exceso de trabajo es muy difícil que se pueda conectar o que esté conectado con el mundo inconsciente. Está muy conectado con el mundo consciente, porque no hay no trabajar, pero con el mundo inconsciente creo que le va a dar cierta dificultad. Entonces, la idea sería, digamos que desconectarse, tal cual como estás diciendo, desconectarse de ciertas cosas, como, bueno, ya concluí esto, voy a prestarme para otra labor, ¿cierto? O prepararse, por ejemplo, yo quiero soñar con tal cosa, o quiero preguntar acerca de algo que me interesa a los sueños, para que me respondan. Eso es muy interesante y eso se puede hacer. Claro. Bueno, aquí me doy cuenta de que nos faltó contar cómo es la dinámica de contar los sueños. Resulta que para hacer la interpretación de sueños lo que hacemos es que Daniel deja de compartir pantalla, la persona que quiere contar su sueño es invitada a compartir pantalla, nos cuenta su sueño, yo le hago algunas preguntas, Daniel de pronto hace unas por escrito y luego despedimos a la persona que está contando el sueño para que vuelva Daniel a darnos la interpretación, porque así como nos lo escribiste es muy complicado, entonces es difícil hacerte preguntas, pues veo que es un sueño con mucho contenido, está muy interesante, pero leyéndolo no es tan chévere, no es tan chévere, bueno. Dani, Faltan dos avisos minutos. parroquiales, 2 minutos, Ah, cuéntanos. Vamos a empezar con los psiqueforos y es analizar los sueños como si fueran, perdón, analizar el cine, una película como si fuera un sueño. El correcto. día de mañana en el canal de Aguas Urgente por Instagram, @aguasurgente, Daniel va a estar hablando con Clarita Cadavid sobre el psiqueforo, el próximo psiqueforo que vamos a tener, que es el de la película llamada Her, H-E-R, ¿sí? Entonces, para que estén muy atentos a las 11 de la mañana por @aguasurgente. Dani. Bueno, muchas gracias, no, muchas gracias por contarlo, porque sí, porque los invito. Una de las formas más encantadoras de aprender de sueños es a través de las películas, porque es muy práctico, es muy práctico. Entonces, pueden hacer claramente las relaciones y esto solo pueden llevar a sus propios sueños. Eso es hermoso. Claro. Cordialmente invitados. Es encontrar una metodología para hacerlo. Bueno, el día de mañana tendremos a las 8 de la noche nuestra cita habitual. Ahorita les comparto pues como la invitación. Eh, Vamos a hablar de Tameana. Wow, Sí, mañana excelente, vamos a hablar. Sí, esto va a estar maravilloso. Entonces, excelente. bueno, por acá nos vemos. Bueno, Daniel, sobre el taller de sueños, cuéntanos cómo va eso. El taller de sueños ya arrancó, llevamos ya una sesión, mañana que continúa la siguiente, todavía hay cupos si a alguien le interesa inscribirse, que me escriba
al 300 430 3506. Listo. Me perdonan, pero mañana vamos a tener a Fanyani Calderón, que ella es canalizadora. Sí, es que el de Tameana es la semana entrante. La semana Entonces, entrante. bueno, muchísimas gracias a todos. Pasamos muy rico. Sigan soñando para que Sigan les pueda. soñando.